amigos, hola amigas, muy buenos días, tardes, noches. En el momento que mires este video, recibe un saludo a la distancia desde Tijuana, Baja California. Una edición más de tu canal Tú Crees que es Justo. Tu amigo Raúl Ávila. Fíjense en que he estado pensando, viendo este video de las mañaneras del presidente Andrés Manuel, y me llamó mucho la atención, me gustó porque fíjense en que nunca o muy pocos presidentes, más últimamente en estos tiempos, pues habían tenido ese valor civil, ¿verdad? De decir la política que no está bien, que implementa los Estados Unidos en otros países. Eso se necesita valor y saber hablar de política, conocer del oficio de política, porque muchas veces pues, te puedes echar hasta de enemigos a esa nación. Y el presidente Andrés Manuel señala con datos y cómo ha obrado el gobierno de Estados Unidos, sobre todo con el embargo que tiene más de 60 años con Cuba, y así sucesivamente con varios países a través de la potencia que es. Y el presidente Andrés Manuel se los menciona como diciendo están mal, por ahí no es, han hecho mucho daño y es hora de que cambien su política porque ya no les va a funcionar. Y fíjense en lo que dice el presidente al respecto de que le hace una pregunta un reportero respecto a que México es el primer país que se manifiesta a que ya levanten ese embargo comercial que tienen con Cuba, porque pues lo tienen prácticamente retrasado económicamente muchos años atrás y no tienen muchas oportunidades de comercio, inclusive de que le manden remesas o se les manden dinero cubanos que ya se radican en Estados Unidos, en Miami, porque no pueden mandarlo. Vamos a ver lo que dice el presidente Andrés Manuel. Presidente Emerson Segura del Sistema Público de Radiodifusión, preguntarle en referencia a su mensaje del fin de semana sobre que el gobierno de México va a impulsar o va a encabezar este movimiento en contra del bloqueo a Cuba. Me gustaría preguntarle si ya el gobierno mexicano tiene conversaciones con el gobierno estadounidense para que México pueda fungir como mediador o como interlocutor, al mismo tiempo que, bueno, Rusia acaba de nombrar nuevo embajador en México y el que está en México se va a Cuba, ¿no? Es decir, si eso juega a favor o en contra, en ese sentido, presidente. Muchas gracias. Bueno, no sabía yo lo del cambio de embajadores, nada más. Nosotros siempre, incluso desde antes de que yo llegara al gobierno, la política exterior de nuestro país, apegada a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, ha condenado el bloqueo a Cuba desde siempre. Y no solo México, cada vez que hay asamblea en la Organización de Naciones Unidas, se somete a votación de todos los países el tema del bloqueo a Cuba, y solo uno o dos países o votan en contra o se abstienen de cerca de 200 países. Es decir, la inmensa mayoría de los países del mundo está en contra del bloqueo a Cuba. Pero suele suceder de que se concluye la asamblea, como funciona el veto de un país, pues no se puede hacer nada. Y así año con año. Pero es importante el que este tema se trate como un tema fundamental de derechos humanos, porque sin duda es una violación
flagrante a los derechos humanos de todo un pueblo. Nadie puede cercar, bloquear a un pueblo por razones políticas, ideológicas. Es inhumano, porque es un asunto que tiene que ver con una carga ideológica que nulifica el derecho de los pueblos a actuar con independencia y con libertad. ¿Qué culpa tienen nuestros hermanos cubanos de que no le guste a una potencia el que decidan actuar de manera soberana? ¿Y por qué orillar a ese pueblo mediante un bloqueo injusto a que se rebele en contra de su propio gobierno? Porque al final eso es lo que buscan. Si bloquean y no pueden llegar alimentos, no pueden llegar medicamentos, no les permiten que los cubanos que viven en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo envíen a sus familiares apoyos. Es más, los ponen en una lista de países terroristas. ¿Y eso qué significa? De que no pueden las instituciones del gobierno de Cuba, las embajadas, ni siquiera abrir una cuenta bancaria en el país donde están sus sedes. No pueden, porque están en la lista de países supuestamente terroristas. Todo un exceso, es realmente contrario a las libertades, es una ofensa a la Estatua de la Libertad, a las dignidades humanas. Eso, en vez de ayudar a la imagen de Estados Unidos, lo digo con todo respeto, le afecta. ¿Cómo se va a estar hablando de democracia y de libertades cuando se actúa de esa forma? Washington decía que ningún país podría o debía aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Y todo esto también por politiquería, porque hay cubanos en Estados Unidos, dirigentes que llegan a ser hasta senadores y que tienen esta bandera de impedir que se le dé un trato humanitario al pueblo de Cuba, a su propio pueblo. Porque ellos obtienen beneficios con esa política, se encaraman en los cargos públicos, son diputados,
son senadores y son empresarios exitosos y con mucha influencia en Estados Unidos, pero a costa del sufrimiento de todo un pueblo. Entonces, por eso nosotros vamos a hacer gestiones, trámites para buscar un acuerdo. Cuando el presidente Obama... Amigos, pues le dejamos ahí donde dice el presidente Andrés Manuel que ellos van a buscar un acuerdo o los trámites para que se haga esto, porque miren, lo del bloqueo comercial, no nomás se trata de que sean productos americanos, sino productos de todos los países. Ese es donde está el bloqueo, que Estados Unidos ordena prácticamente a los demás países que no hagan negociaciones comerciales con Cuba. Entonces muchos países, por no tener problemas con Estados Unidos, que no los invada o los declare, como lo dijo el presidente, grupos de estos, que no podemos decir la palabra nosotros, no lo hacen. Entonces es muy, como les diré, muy raquítico el comercio que se da de otros países con Cuba, o Cuba de lo mismo que produce se mantiene. Entonces por eso es que ustedes ven una isla que la gente tiene que hacer filas para el pan o para las tortillas o para esto o para lo otro, pero no es porque sea mal gobierno, sino porque realmente el bloqueo es lo que los tiene así. Imagínense, al grado de que las mismas embajadas en el lugar donde está en el sede, ya sea en México, en otros países, Guatemala o Rusia o países X donde tiene embajada Cuba, no puedan abrir una cuenta. Hasta esa dimensión está el poder del imperio yanqui, ¿no? Bueno, amigos, es todo lo que tengo. Espero les haya gustado el video. Como de costumbre, regálenme su like, toquen la campanita de las notificaciones, cada vez que hagamos un video nuevo les llegue, y los invito a que se suscriban. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, se los agradezco de corazón. ¿Sabes qué? Te pido un favor muy grande: compártelo. Amigos, gracias, muchas gracias una vez más por estar con ustedes. Me permitan entrar a sus vidas, a sus hogares, a que ustedes también mándenme sus mensajes. Hasta luego y que estén bien.